Buenos días, hermano. Dios te bendiga. El Señor sea contigo. Amén. Y con toda tu casa. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Shalom. Dios bendiga. Buenos días. Así es, gloria a Cristo Jesús. Dios bendiga, nos guarde. Estamos contentos, amén. Amén. Así es. Dios es bueno, aleluya. Santo es el Señor. Y pues Él es quien nos permite estar aquí nuevamente. La verdad, nos sentimos muy gozosos, llenos de paz. Esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que Dios nos da. Amén. Estamos trabajando en la viña del Señor y lo hacemos con mucho gusto y con grande gozo. Ayer, ¿verdad? Nuevamente estuvimos en la casa de algún hermano para poder hacer, ¿verdad?, esa labor que Dios nos manda, que es orar, ¿verdad?, por aquellas almas necesitadas. Y Dios se ha movido a misericordia. Bendito es el Señor, porque Él es el que hace la obra perfecta. Él nos dirige por medio de su Santo Espíritu. Él es quien nos guarda y Él es quien nos permite nuevamente estar delante de su presencia, delante de ustedes, ¿sí? Y para poder compartir este pan de vida a través de este medio, ¿verdad? Que no la ciencia nos ha dado, que Dios nos ha dado, porque Él es el creador de la ciencia, Él es el omnisciente, ¿sí? Él posee todo el conocimiento y Él es quien nos permite, en su inmensa misericordia y por la gracia de Cristo Jesús, estar nuevamente aquí para compartir el pan de vida. Y pues gracias a Dios, ¿verdad?, que Él nos sigue hablando y nos da su palabra preciosa, ¿sí? Porque a veces nosotros creemos saber, ¿verdad?, porque estudiamos un poco de Biblia. Cuando digo nosotros me refiero a la iglesia. Y creemos saber, ¿sí? La iglesia cree saber, la iglesia creemos saber, ¿verdad?, y entender todas las cosas, porque ya estamos en Cristo. Sin embargo, hay costumbres que el pueblo adopta al interior, ¿sí?, de la congregación. De repente vemos, ¿verdad?, que alguien llega, mira a la hermanita cómo viene, mira al hermanito, y empezamos, ¿verdad?, a darle rienda suelta al espíritu de la murmuración, ¿sí? Posiblemente comenzamos a sembrar la cizaña, ¿sí? Le damos lugar al espíritu de división, de contienda, a las obras de la carne, en lugar de dar frutos dignos del arrepentimiento, ¿sí? Frutos del Espíritu Santo, como es el amor, la paz, ¿verdad?, ¿sí?, la fe, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Y bueno, y no hacemos eso. En lugar de dar frutos del Espíritu de Dios, a veces comenzamos a dar frutos de la carne, ¿sí? Y la carne se opone, dice la Escritura, ¿verdad?, a los frutos del Espíritu. Dios nos da una palabra donde dice en el versículo 37 del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Cuando yo leo esta palabra, hermanos, digo que hay un tesoro, es un gran tesoro, porque si realmente nosotros como iglesia y la gente de afuera entendiera esta palabra, viviríamos de una manera magnífica, algo genial, armonioso, algo divino, porque viene de verdad esa palabra de parte de Dios, es algo divino, ¿sí? Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, porque muchas veces nos gusta juzgar, pero no nos gusta que nos juzguen, ¿sí? Dice: no condenéis, o sea, peor tantito, o sea, que no solamente juzgamos, sino que ya estamos condenando. Dice: no condenéis y no seréis condenados, perdonad, ¿sí?, y seréis perdonados. Es ahí un gran secreto revelado de parte de nuestro Señor Jesucristo a toda su iglesia. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de esta palabra: no juzgar para no ser juzgados, no condenar para no ser condenados. Y es mejor perdonar para también ser perdonados por nuestras faltas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así es, gloria a Cristo Jesús. El tema de hoy, ¿verdad? No juzguéis, y como dice el texto, para que no seáis juzgados. ¿De dónde proviene la palabra juzgar? La palabra juzgar es una palabra hebrea
cripta. Así es. ¿Sí? Pero el tipo de juzgar es mucho, muy diferente al que el ser humano lleva. Muchos dicen, no me juzgues, porque la Biblia dice que no tienes que juzgarme, ¿verdad? Y de ahí se agarran para que no se les pueda decir nada. Oye, es que estás enseñando mal, es que me estás juzgando. Oye, estás dirigiendo mal la iglesia, me estás juzgando. Oye, ¿qué es? Me estás juzgando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no les puedes decir nada, porque se van al texto que dice no juzguéis. Pero hay algo muy importante, que un texto tiene un contexto. Claro. Y no se refiere a eso, porque ahí se están justificando, hermano, Así para que es. todos exhortes. Cuando no quieren ser exhortados, se van a Si vemos el texto, yo lo tomé de el libro de Mateo capítulo 7, verso 1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero hay textos que se les llama contextos, que son antes y después, para tomar la base Así es. sobre qué es lo que vas a juzgar, Así es. o sobre qué es lo que vas a decir, lo que vas a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Sí, leer todo el tema para poder tener una mejor comprensión. Si no tienes todo el tema, si no tienes y agarras nada más el texto para protegerte, ¿sí?, de que nadie te diga nada, estás en un error muy grande, Gravísimo. grave. ¿Por qué? Porque cada texto de la Escritura trae un contexto, y el contexto es este. Jesús le dice en el capítulo 5 a las multitudes, oísteis que fue dicho. Capítulo 5. ¿Sí? Oísteis que fue dicho. Jesús es el maestro. Él toma el texto y toma el contexto. ¿Sí? Y si oísteis que fue dicho, sobre esa base nos basamos nosotros. ¿Sí? En el capítulo 6 del libro de Mateo les dice, hipócritas, ayunáis, oráis para que sean vistos, dan para dar a saber, ¿sí? Pero entonces este texto, no juzguéis para que no seáis juzgados, Jesús mismo lo dice. Y eso no quiere decir que Jesús se está contradiciendo, Amén. ¿verdad? Si yo como persona voy a denunciar, voy a demandar, ¿sí?, ante las autoridades, para no quedar yo en ridículo, debo de tener buenas bases y justificaciones sobre lo que me están haciendo para que se me haga justicia. Si no, de otra manera, voy y meto una demanda, pero mal hecha, sin fundamento, voy a quedar en vergüenza. En cambio, si voy bien reglamentado, esa demanda me va a traer, ¿sí?, un regocijo, porque estoy dentro de lo justo. ¿Sí? Si juzgamos nosotros, debemos de ser a buen juicio. ¿Cómo es este? Juicio justo. Dar a saber y a enseñar cómo se debe de juzgar. Así es. Amén. Tú eres abogado y debes de entender, comprendes bien el tema del juzgar. Juzgar no es criticar, Así es, hermano. sino un juicio para edificar. Jesús juzgó y dijo, oísteis que fue dicho. Sí, amén. ¿Para qué? Para que se siguiera ese reglamento. ¿Sí? Le dijo a los escribas, hipócritas, ¿para qué? Para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. ¿Sí? Y lo hicieran con juicio justo.
con razón justa, con medida justa. Si vas a orar, no te pongas en las esquinas para que te estén oyendo. No ayunes y des a saber que estás ayunando. Así es, hermano. ¿Sí? Nosotros, como ministros, como siervos de Dios, ¿sí?, juzgamos a juicio justo. Y si es a juicio justo, no es para hacerlo sentir mal, sino para que el pueblo, la iglesia, el que nos oye, crezca en conocimiento. Amén. ¿Sí? Así es. Y el día de mañana que pueda juzgar, sea con justa razón. Amén. Ese es un buen La juicio. escritura dice que los espirituales sí pueden juzgar. ¿Sí? Y no es que uno se crea más que otros, No. pero el ser espiritual es toda aquella persona que tiene una comunión con Dios muy estrecha, basada precisamente esa comunión en la lectura de la Biblia, en la oración, en el ayuno, en cantar cánticos al Señor y estar congregados, ¿sí? Aquella persona que mantiene una relación, ¿verdad?, tan bonita con Dios, va teniendo un crecimiento, porque Dios, dice la Biblia, que es el que da el crecimiento. ¿Qué dice Pablo, verdad? Dice, yo regué, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, cuando Dios viene y nos da un crecimiento espiritual, nos da un entendimiento conforme a sus palabras, ¿sí?, conforme a lo que ya estableció, entonces nosotros, ¿verdad?, podemos venir, gloria a Dios, y entonces no es juzgar el hecho de criticar como mucha gente lo malinterpreta. Juzgamos, sí, con justo juicio, es decir, mira, es señalar el error para poder corregir. Amén. Porque hay diferentes tipos de críticas, ¿verdad? La crítica constructiva y la crítica destructiva. Amén. ¿Sí? Y la crítica destructiva es la que precisamente, ¿verdad?, está invocando esta palabra de no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, porque hay una crítica destructiva que juzga y condena. O sea, yo no puedo venir y juzgar y condenar, oye, mira, sabes que estás mal, te vas a ir al infierno. O sea, mira, sí estás mal, pero yo te exhorto, ¿verdad?, en el amor de Dios, a que las cosas las hagas bien, que dejes esas malas prácticas y que comiences a caminar en rectitud delante del Dios vivo y verdadero. Así es. Sí, de esa manera. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder guiar a esas personas que caminen en rectitud? Precisamente teniendo una relación estrecha con Dios. Yo no puedo guiar a una persona, ¿verdad?, si desconozco las cosas de Dios. Pues escrito está que un ciego no guía a otro ciego. Amén. Pues para que nosotros podamos guiar, ¿sí?, para que nosotros podamos señalar, ¿verdad?, qué es lo que está mal en la vida de esas personas, pues tenemos que estar instruidos por medio de la palabra. Tenemos que estar instruidos, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, que dijo Jesús, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es aquel que viene a recordarnos sus enseñanzas. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad?, y nos está ministrando para que nosotros demos palabra a esas almas necesitadas de Dios, así como nosotros le necesitamos, vamos a dar una palabra, ¿verdad?, justa, una palabra, atinada, ¿verdad? Lo que Dios realmente quiere darle a esa persona, va a venir, ¿verdad?, a buscar como entre la hierba. Mira, aquí encontré este gusanito te está comiendo, ¿sí? Este gusanito te lo mandó el chanclas, te lo voy a quitar y para que ya no hagas ese mismo daño, ¿verdad? Y no te estés rascando ahí, porque en lugar de que te lo quites, te estás dañando tú mismo, te estás lacerando la piel y te estás haciendo un huequito, ¿verdad? Y te está perforando y te está dañando. Entonces vamos a quitar de raíz el mal. Ahora te recomiendo, ¿verdad?, que recibas la sanidad por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana. Entonces, cuando alguien viene y recibe la palabra, entonces comienza, ¿verdad?, una restauración en su vida. Entonces no vamos a venir, ¿verdad?, a condenar. Ahora, si tú lo estás haciendo, amado hermano, amigo, familiar, si estás juzgando, si estás condenando, que porque estás en Cristo, que porque ya conoces la palabra, si lo estás haciendo así, estás en un error. Primero tienes que crecer espiritualmente, ¿verdad?, y entonces vas a poder entender, ¿verdad?, así como Dios nos entiende a nosotros cuando fallamos, porque también nos equivocamos, también cometemos pecado, también cometemos errores. Yo me pregunto y les pregunto cuántas veces Dios nos ha perdonado. Infinidad de veces. Entonces, si Dios me ha perdonado muchísimas veces, ¿yo quién soy para venir y condenar a alguien cuando Dios todavía no me está condenando? Dios me está dando la oportunidad de seguir, ¿verdad?, afirmándome en su palabra, para que cuando venga Cristo de la gloria pueda irme, ¿verdad?, juntamente con toda su iglesia en ese gran arrebatamiento. Todos esperamos ese día. Amén. ¿Sí? Pero tenemos que esperarlo esforzados, ¿verdad?, precisamente
en las cosas del Señor. Dice la Biblia, ¿verdad?, que debemos de perdonar, y muchas veces no queremos perdonar. Hay mucho odio, hay rencor, hay resentimiento que va carcomiendo nuestra alma, nuestro espíritu. Y en lugar de que tengamos vida, estamos muertos y no nos hemos dado cuenta. A eso se refiere la Escritura, porque en el hecho de que nosotros estamos juzgando y condenando, nos estamos también condenando a nosotros mismos. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo precisamente lo que a Dios le agrada. Más bien dice la Escritura que debemos de perdonar para que nosotros también seamos perdonados. Si yo perdono a mi hermano, si perdono a mi hermana, si perdono a mi prójimo, si perdono a mi vecino, entonces podré alcanzar la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que los que son misericordiosos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces, si yo quiero esa misericordia, también tengo que ser misericordioso con toda aquella persona, ¿verdad?, sí, que tal vez me ha ofendido, o yo le he ofendido. Yo voy y me tengo que poner a cuentas. Perdóname, te pido perdón, ¿sí? Pues si alguien viene y me pide perdón, yo no le tengo que decir, pues que te perdone Dios, yo quién soy, ¿verdad?, para perdonarte. Sí, yo tengo que perdonar realmente, ¿verdad? ¿Sí? Porque a eso es lo que Dios nos está indicando, que tenemos que perdonar, ¿sí? Y es perdón, justo. no pedir disculpas, hermano. No. Yo no te puedo decir, hermano, discúlpame, te ofendí. No, hermano, perdóname. Así es. Y tú tienes que decirme, sí, hermano Víctor, te perdono, ¿verdad? Así es. Para que me sueltes el perdón, soy libre y tú eres libre, y los dos, ¿verdad?, recibimos esa unción del Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Así es. Y esa gran bendición, ¿sí? Adelante, hermano. En el texto 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. Amén, qué tremendo. Ejemplo, el padre le dice al hijo, no tomes, Amén. no fumes, no te drogues. Pero el hijo ve, y si ve que el padre lo hace, Sigue el ejemplo del Padre. sigue el ejemplo del padre. Entonces no lo está juzgando, está siguiendo los pasos del padre. Así es. Y así hay familias, hermano. Y así hay. Mi padre toma, yo tomo. Mi padre fuma, yo fumo. Mi padre golpea a mi mamá, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Y qué hace el padre? No, pero yo soy tu padre, yo mando. No, estás en un grave error, porque Sí. ¿cómo vas a querer poner orden si vives en un desorden? Y el hijo le dice, ¿verdad? ¿Por qué me dices que no tome si tú tomas? Así es. ¿Por qué me juzgas de que yo me drogo si tú te drogas? ¿Sí? Juicio justo. ¿Dónde está el juicio justo? Cuando el padre le dice al hijo, no tomes, hijo, sigue mi ejemplo. No maltrates, sigue mi ejemplo. ¿Sí? Aleluya. No precisamente porque estés en Cristo Jesús. No. La Escritura dice, todos, sin excepción, vamos a ser juzgados por Dios. Amén. Pero qué bueno fuera que el día que tú vayas a ser juzgado y yo sea juzgado, seamos justificados en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Si nosotros buscamos salvación, no solo bendición, y nos apegamos a la palabra, vamos a dejar de juzgar. Ay, mira la doña Chencha, chismosa como siempre. Ay, mira a don Pepe, borracho, hasta decir ya no. Eso es juzgar de mala manera. Porque si yo lo hago y estoy juzgando, estoy acarreando mayor condenación. Así es, maldición para sí mismo. ¿Verdad? Condenación, así es. Sí, así Gloria es. a Dios. Pues sí, así es, así dice la Escritura. Dice en el versículo, ¿verdad?, 38. Yo estaba leyendo Lucas 6:37. En el 38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. O sea, si nosotros no queremos, ¿verdad?, que nos hagan ningún mal, pues no tenemos que hacer mal. Si queremos, ¿verdad?, que por el contrario nos traten bien, que nos consideren, tenemos que hacerlo de la misma manera. Y cuando dice, ¿verdad?, que debemos dar, si realmente vamos a dar algo, tiene que ser de corazón, no con hipocresía. Muchas veces queremos darle a alguien para que nos vean los demás que estamos dando. Hay alguien que tiene necesidad, vengo, me meto la mano al bolsillo, saco 2 o 3 monedas o una, ¿verdad?, una moneda, y vengo y se la doy para que los demás vean que supuestamente yo soy misericordioso cuando realmente soy un hipócrita, ¿sí?
Entonces dice, dad y se os dará, pero no por compromiso, no para que los demás vean. ¿Cómo voy a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿sí? O sea, bien copeteada, ¿sí? Como cuando vas y compras una medida de fruta o algo en el mercado y las mujeres que te están vendiendo ahí, ¿verdad? Las marchantas, ¿cómo te dan? Si tú les pones más y ahí te da bien apretada, remecida y todavía bien copeteada la medida, ¿verdad? Sí. A veces está cayendo. Así tenemos que dar, ¿sí? Porque cuando Dios nos da, dice la Biblia que nos da de una manera que sobra y abunda. Amén. Sí. Amén. Pero a veces no nos sobra y no tenemos cierta abundancia porque somos mezquinos, somos tacaños. No somos obedientes. No somos obedientes, somos egoístas. Ahí hay egoísmo. Es mío, mío. No, Dios me lo dio a mí, no se lo quiero dar a nadie. Entonces, hay egoísmo. Entonces, la manera en que nosotros tengamos más, ¿verdad? Y tengamos esa sobreabundancia es que de la misma manera en que Dios nos da, ¿sí? También lo podamos compartir. Por eso aquí dice la palabra que tenemos que dar de qué forma. Dice claramente cómo tenemos que dar, ¿sí? Dad y se os dará. O sea, si yo doy, me van a dar en la misma forma, ¿sí? ¿De qué manera? Medida buena, ¿sí? Algo que le alcance bastante y suficiente. Apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Fíjense bien. O sea, no nada más así con las manos en vuestro regazo, así, de que no puedo, a ver, ayúdame. Se me está cayendo así. Dar bastante y suficiente, ¿sí? De esa manera, dar en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sucede que después yo puedo necesitar, y a lo mejor alguien venga y me dé, y no me alcance, pero es muy poquito, eso no me alcanza para comer. Pues es la forma en que tú estás aplicando con tu prójimo. Amén. Así es. O sea, no seas agarrado, vaya, como dicen en el mundo, ¿verdad? No seas mezquino, no seas tacaño, no seas egoísta, no seas hipócrita. Si realmente no quieres dar, mejor no des nada. Para que los demás vean, no. Jesús condena eso. Dice que de cierto ya tendrán su recompensa, ¿verdad? Ya la tienen. Entonces dice que nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? De una manera, ¿sí? Agradable, ¿sí? Conforme a sus palabras, a sus decretos. De esa manera tenemos que hacerlo. Así es. Alabado sea Cristo. Voy a mandar un saludo a mi hermano César López Pacheco, que nos está siguiendo en la transmisión desde Guadalajara. Señor te bendiga. Cesarín, un gusto saludarte. Dios te bendiga, varón, y sigue adelante. Amén. Aleluya. En el mensaje del texto que leí, no juzguéis, aquí nos ponemos en comparativo que si juzgamos, el único que puede dar buen juicio es Dios. Amén. Y si nosotros juzgamos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Amén. ¿Verdad? En el caso espiritual, en el caso terrenal, nos ponemos y nos sentamos en la silla del juez. ¿Verdad? Así es, hermano. Porque el único que da juicio en la tierra es el juez y en el cielo es Dios. Amén. ¿Sí? Nosotros no somos ni jueces ni Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Vemos, oímos y callamos. ¿Sí? Para un juicio constructivo, entonces sí, abre tu boca y da el consejo. No como juicio, sino como consejo, ¿verdad? Porque la parte que leíste es, un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Los dos ciegos van a caer en el abismo, ¿sí? Pero si Dios te dio revelación, si Dios abrió tus ojos y estás en el camino de la justicia y la verdad, puedes ir a buen término en juicio, ¿sí? Para enseñar, para edificar, ¿sí? Para conducir. ¿Así es, varón? Así es, hermano. Y dijiste algo muy importante porque para juzgar, o sea, es algo muy tremendo, ¿eh? Un asunto muy delicado, Delicado. ¿sí? Minucioso, que requiere mucha diligencia. Entonces, no es cualquier cosa, porque no vamos a juzgar a un reo aquí en la tierra, estamos hablando de la cuestión espiritual, Así es. de las cosas de Dios. Entonces, es una gran responsabilidad, así es que lo recomendable es no usar la Biblia a la ligera, no tomar en poco la palabra de Dios, no tergiversar la bendita palabra del Señor. Por eso, si no se entiende, hay que pedir, ¿verdad?, consejería espiritual. Si no se entiende, pues hay que orar a Dios para que Dios nos dé sabiduría de lo alto y nos dé discernimiento de lo que nos quiere decir en su palabra.
¿sí? Tenemos que preguntar, de verdad, a nuestros hermanos que están cimentados en las cosas del Señor, para que nos den, verdad, ellos nos puedan guiar, que nos den, verdad, realmente el paso a seguir. No es cualquier cosa, no, nomás no es lo que yo piense. Yo no voy a juzgar conforme a mis pensamientos, porque yo lo tengo que hacer conforme a la palabra de Dios, pero solamente para señalar, para corregir, para redarguir, no para condenar. Debemos de ser constructivos y no destructivos, porque si nos volvemos destructivos seríamos hijos del diablo y no seríamos hijos de Dios. Amén. Porque el que vino a destruir, dice la Biblia que vino para hurtar, matar y destruir es Satanás. Entonces Jesús vino a reconstruir lo que el diablo destruyó. Amén. Entonces, yo no voy a juzgar para destruir, para seguir desmoronando, para seguir destruyendo. Yo voy a juzgar para reconstruir, para hacer una nueva labor, para levantar la obra de Dios. Amén. ¿Sí? Para que esas almas glorifiquen el nombre del Dios vivo y verdadero y alcancen la salvación y la vida eterna. Y la única forma que Dios nos permite hacerlo es basado en su palabra. Así Yo es. no voy a ir y a querer juzgar conforme a mi pensamiento, conforme a lo que yo crea. No, es conforme está escrito en la Sagrada Escritura, ¿verdad? En la palabra de Dios, Amén. en la Biblia. De esa manera nosotros tenemos que hacerlo. No hay otra forma más que ser guiados, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Así es. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, Amén. donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. ¿Por qué está sentado Jesús a la diestra de Dios? Porque está abogando por nosotros, Sí, ¿verdad? hasta este día. Él está viendo todo. La intención de tu persona, ¿sí? ¿Con qué lo estás haciendo? Si de una manera maliciosa, ¿sí? Para hacer sentir mal, ¿sí? Por ahí anda un hermano que ve una familia y les dice: te vas a ir al infierno. Jehová reprenda al diablo. ¿Qué manera de saludar a la familia? ¿Sí? No hay amor. ¿Por qué no hay amor, hermano? Porque no tiene el Porque Espíritu no Santo. tiene el Espíritu Santo. Sí. ¿Sí? Porque desde que lo ve, ya en lugar de decirle: hermano, Dios te bendiga, mira, la situación tuya está así, así, haz esto, busca de Dios a través de la Escritura, haz oración, la consejería. Sí, guiarnos Sí. con amor. Pero lo ve y ya la familia hasta se le esconde. Porque los está condenando cada vez que Porque los ve. lo ve y te vas a ir al infierno. ¿Qué está haciendo? Los está juzgando. Y los está mandando al infierno. Los Los está está mandando al declarando. ¿Sí? Hermano, o sea, Entonces- no ha refrenado su lengua. Dice la Biblia que hay que refrenar nuestra lengua porque podemos hacer arder un bosque. Ya la esposa nada más se agacha y se siente mal. Pues sí, hermano. Porque no son palabras de un ministro, de un siervo, Amén. el decir así. No hay amor por las almas. No hay amor, ¿verdad? Está juzgando como él cree que está bien. Pero dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en este caso es un juicio destructivo, Amén. que no edifica, que no enseña. ¿Sí? La palabra tiene que resplandecer. Así como resplandece el sol, así como es la luz, así es la palabra. Tiene que resplandecer en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está en oscuridad, ¿dónde va a resplandecer? ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Y cómo va a conducir a pueblo? No puede. Así es. No puede. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado. Como dije hace un momento, es algo delicado. Así es. ¿Sí? Queremos aprender primero nosotros. En el verso 3 dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Los hebreos hablaban de una paja, una motita de tu ropa,
que se desprende su vestimenta de lana. Así es. Esa es la paja de la que Jesús hablaba. Entra en tu ojo, te lastima, no te deja ver, Como una pestañita. como una pestañita. Por eso dice, quita, retira la paja de tu ojo para que puedas ver. Sí, amén. ¿Sí? Pero dice todavía, y no eches de ver la viga, algo comparativo a grande, porque una viga es algo que sostiene una construcción de tu ojo. Antes de juzgar, ve primero. ¿Sí? ¿Qué ocasionó? ¿Qué molestó? Como el cuento aquel que dice, es que odio a mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre nos abandonó cuando éramos chiquitos. Bueno, ¿y por qué los abandonó tu papá? No sé. Entonces, ¿por qué odias a tu padre si no sabes el motivo Sin saber el por el motivo. cual los abandonó? Así es. ¿Sí? Si el padre tuvo problemas con su mamá, tuvieron discusiones fuertes. Si la mamá lo corrió, al final de cuentas la mamá va a contar lo que a ella le conviene. ¿Sí? Pero mientras no sepan la verdad, el por qué, ¿sí? No puedes juzgar a tu padre, sino todo lo contrario. Busca a tu padre y pregúntale, y él te va a dar una razón, el por qué. A partir de ahí puedes tomar un justo juicio, pero mientras no puedes tomar juicio, Amén. ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Y dice la Escritura en la carta de Santiago, capítulo 4, a partir del versículo 11, el 11 al 12, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Así es. Uno solo es el dador de la ley. ¿Qué puedes salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Fíjate bien lo que dice el verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí claramente, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Que no debemos de murmurar, ¿sí? Si no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Ahora, ¿quién representa la ley? ¿Sí? Dios. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Quién creó la ley? Dios. O sea, cuando alguien está juzgando al hermano, cuando alguien está murmurando al hermano, no solamente murmura del hermano, no solamente juzga al hermano, está murmurando y juzgando al Dios vivo y verdadero, al creador de la ley. ¿Y quién se puede poner en contra de Dios? ¿Quién podrá contender con Dios? Nadie. Nadie. Entonces debemos de ser muy cuidadosos de lo que realmente dejamos salir de nuestra boca. Amén. Debemos de actuar de una manera responsable y no actuar con ligereza. Debemos ser temerosos de Dios si es que realmente creemos en Dios. Pero es que, hermano, es que fíjese que el hermano fuera es que nada. Usted tiene que perdonar, usted calle. Si no esté murmurando, perdónelo. Sí, en el amor en Cristo, si le ha hecho daño, perdónalo. Si le sigue haciendo daño, sígalo perdonando. Porque nosotros muchas veces hemos ocasionado daño a la obra de Dios y Dios nos sigue perdonando. Así es. ¿Sí? Así es que tenemos que actuar, ¿verdad? Con justo juicio. Y si Dios me da el perdón, pues yo tengo que perdonar, ¿verdad? También. Y no puedo juzgar a nadie. Sí me puedo acercar y decir, oye hermano, fíjate que he notado algo. Y dice, ven, mira, te lo voy a decir con amor. He observado esto y la palabra de Dios nos indica esto, hermanito. Por favor, mira, yo te exhorto, ¿verdad? A que dejes de hacer esto. A lo mejor te hace falta un poco de más de comunión con Dios. Te recomiendo que pues vayas al ayuno, a la oración, ¿verdad? Y te alimentes de la palabra del Señor. Así es. Come Biblia, come el rollo, ¿verdad? Para que seas sanado y seas edificado conforme a la palabra del Señor. No decirle, te va a hacer al infierno, como aquel varón. No, no. Oye, ya te pusiste a cuentas, te vas a ir al infierno. No, Qué tremendo. No. Yo le diría, primero ponte a cuentas tú, varón.
Pero Así mejor a es. veces es mejor quedarse callado, seguir caminando, ¿verdad? Y que Dios se haga cargo, ¿verdad? De él. Solamente oramos, que Dios le perdone, que Dios Es lo único que podemos lo hacer. restaure, que le abra sus ojos espirituales. Gloria a Dios, y que sea el Señor el que lo haga. Así es que si nosotros actuamos de tal manera, hoy podemos arrepentirnos. Y si siento, ya he juzgado mucho al hermano, a la hermana, y volteo nada más a ver si llegó temprano, y llega y estoy checando el reloj, no, se llegó tarde, o llegó muy temprano, llegó a platicar, llegó a echar chisme en lugar de que llegue a orar, y cosas de esas. Mira, anda mal vestida, mira, anda sucio, etcétera. Eso es lo O sea, que no te iba a sabemos decir. realmente ni lo que hay, ¿verdad? Cómo están viviendo, pero sí podemos ver con esos comentarios lo que hay dentro de su corazón, que hay suciedad, que hay inmundicia, que Hay hay, hermanos, que hay malicia. hermanas que se retiran del servicio, dejan de ir al templo, y cuando les visita el ministro, oye hermanita, oye hermanito, ¿has dejado de asistir al templo? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué? ¿Verdad? La preocupación Amén. del siervo hacia los hermanos Así es, hermano. es que fíjese que apenas voy entrando al templo y ya las hermanas ya me están viendo desde las chanclitas que llevo hasta que si voy peinada de abajo arriba. ¿Sí? El hermano, es que pues yo voy del trabajo y se me quedan viendo que voy todo sucio, voy con grasa, voy con polvo, ¿sí? Mi gorrita sucia, pues es mi trabajo, voy del trabajo, no me da tiempo, pero yo voy al servicio, Si quiere de Dios. ¿sí? Y dice, Ya llegué el día domingo, tal vez donde venga bien arreglado. ¿sí? Aleluya. Y apenas entro y los hermanos ya me están viendo y aún todavía veo que se voltean y murmuran entre ellos. Eso no me gusta, mejor me retiro porque nada más me están juzgando. ¿Sí? Es verdad. Error de la iglesia. ¿Sí? Perdón, error del pueblo de Dios. Venga como venga la hermana, el hermano, usted no se fije cómo se encuentra usted. Vaya, recíbalo, Con denle amor. un abrazo y dígale, bienvenido a la casa de Dios. Sí, hermano, porque de qué sirve que a lo mejor el que está dentro de la congregación y ve al hermano que viene a lo mejor del trabajo como esto, ¿verdad? No le dio tiempo de ir a su casa, a bañarse, a cambiarse, pero quiere adorar a Dios, Amén. ¿sí? ¿Qué hizo el rey David? ¿Sí? Él vino y se quitó de sus vestiduras reales ¿Sí? y dijo, y aún me haré más vil para adorar a Dios. Amén. Entonces, a veces estamos, la verdad, como es tú, la iglesia criticando, ¿sí? Y decir, bueno, a lo mejor yo ando bien limpio por fuera, pero por dentro estoy bien sucio, lleno de inmundicia. ¿De qué Sí. sirve? De nada. ¿Quién, ¿Sí? quién es el que separa? El diablo. Así es. El diablo separa y dentro de las congregaciones empiezan a hacer grupitos sociales, ¿sí? De mayor economía, de menor economía, sin economía, porque lo vemos, ¿sí? Los hermanos pobres, ahí están todos reunidos, la bola más grande. Hay gente que así hace, hay congregaciones que hacen cierta distinción y los van formando, ¿verdad? Conforme a su estrato social. ¿Sí? Y aún todavía iglesias que dice uno, son cristianos. Llegaron los empresarios y ya les tienen sus filas, sus asientos. Y llega un desconocido que va buscando de Dios, que no sabe, y viene y se sienta. Y al ratito llega el ujier, y no, levántate de aquí porque esta silla es del hermano fulano y tal, el empresario. Es que esta silla es de la hermana, la esposa del funcionario, ¿sí? Y empiezan a hacer desglose en el pueblo del Señor. Porque ¿Sí? ya están emitiendo un juicio de quién merece y quién no merece estar cerca del altar. Así es. ¿Sí? No, hombre, dice, mira, se vino a sentar el mecánico en el asiento del regidor, del funcionario, del político, ya llenó la silla de grasa, ¿sí? ¿Qué sucede en el pueblo? ¿Y qué? Están seleccionando. Y llegan y luego le ponen, hermanito, mire, no es por nada, no es por ofenderle, pero mire, creo que usted sabe que no viene en condiciones. Por ahí puede estar parado, ¿verdad? Arrinconado. Todavía, Hay gente que sí lo hace Sí. ¿verdad? Con tanta malicia. ¿sí? ¿Sí? O aquel hermano que tiene un negocio próspero, ¿verdad? Y que da buenas ofrendas y que da buenos diezmos,
No, 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 usted aquí puede hacer lo que usted quiera. ¿Sí? Es más, usted puede ser mi consejero todavía, el pastor. Aunque ande en adulterio, porque puede tener su Aunque esposa ande. y su amante. Así O dos, es. tres amantes más, porque pues el poder económico, Sí. ¿verdad? Le puede permitir eso. Y hay gente así, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué sucede? exhortarlos a que se arrepientan. ¿Qué sucede? Gente que conoce de Dios, pero ha dejado el primer amor. ¿Sí? Necesitan nacer de nuevo. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 3 vemos la versión de Nicodemo, un fariseo, conocedor de la ley, que guardaba la ley y guiaba al pueblo. Así es. Viene de noche a Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque las obras y milagros que tú haces, nadie las hace si no está Dios con él. Amén. Así es. ¿Qué he de hacer para nacer de nuevo? ¿Sí? Mismo Nicodemo, conocedor de la ley, estaba falto del conocimiento. Hoy en día vemos ministros que están faltos del conocimiento. Amén. Así es. Y necesitan renovar sus votos, arrepentirse de todas las faltas, de los errores, y volver nuevamente a encaminarse. Sí, porque tendrán muchos estudios, pero la Biblia dice que la mucha letra mata. Así es. Sí, se pueden aprender de memoria la Biblia, pero no la han entendido porque no, o sea, El diablo no han conoce. crecido espiritualmente. El diablo conoce la palabra Entonces de Dios. nosotros tenemos que ver La esa conoce situación. mejor que muchos ministros. Así es, hermano. ¿Sí? Sí. Fíjate que acabo de compartir hace algunos días en un grupo de AA y comentaba a un integrante de ahí que le dijo a un pastor eso precisamente, que el diablo conoce la Biblia. Y que el pastor se enojó porque dijo que no era cierto. Le digo, ¿cómo de que no? Pues estuvo en la presencia de Dios. Claro que la conoce y la conoce mejor que nosotros. Claro. Sí, Sí. así es. Entonces, hay que aceptar cuando estamos, ¿verdad? En un error. Posiblemente el hecho de ser pastor no quiere decir que yo sea perfecto y que tenga todo el No. conocimiento. Alguien puede venir y corregirme. ¿Sí? Yo soy de los que dicen: del más vil y menospreciado, Amén. tengo yo algo que aprender, porque yo no lo sé todo. ¿Sí? El único que lo sabe todo es Dios. Así es, hermano. Yo estoy en un cuerpo mortal donde me falta mucho conocimiento, ¿verdad? Tanto así que voy al instituto a Aleluya. preparar. ¿Por qué? Porque necesito más. ¿Sí? Santo es Dios, aleluya. Hay gente de un varón de 80 años, está en el instituto. ¿Por qué? Porque quiere aprender más. ¿Sí? En los estudios de los templos de las iglesias. ¿Por qué? Porque se quiere aprender más. Amén, es bueno. Es bueno. Es bueno el ¿verdad? aprendizaje. Pero no nada más es aprender, sino llevarlo a cabo. Sí, así es, hermano. Y es bueno tener ese aprendizaje, pero no hay que olvidarse de la parte espiritual, que es la más importante, porque Así Dios es. es un espíritu y nosotros tenemos una parte espiritual que tenemos que, pues, ¿verdad? Hacerla crecer también, alimentarla para que crezca. Fíjate que de lo que tú estabas comentando ahorita, de que a veces se hace distinción sobre algunas personas. Oye, mira, me vas a asociar la silla, mira, aquí va el hermano fulano de tal, aquí va ¿verdad? El que tiene cierta jerarquía. Va el empresario, va el político, va el presidente, va el regidor, va etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay gente que se hace distinción. ¿Sí? Sí lo hay. Y digo, lo estamos señalando porque es necesario señalarlo para que esas personas se arrepientan. Arrepiéntanse de corazón, arrepiéntanse genuinamente, comiencen a trabajar en la viña del Señor como Dios lo ha establecido. Hay un pasaje bíblico en Hechos capítulo 10, donde el apóstol Pedro fue llamado, ¿sí? Por Cornelio. Cornelio pues no era del pueblo, ¿verdad?, hebreo, era de los gentiles, pero adoraba a Dios y hacía ofrendas y hacía oraciones que habían llegado ante la presencia del Dios vivo. Agradaba tanto al Señor que Dios le envió un ángel para darle un mensaje y decirle que tenía que mandar a traer al apóstol Pedro para que le diera un mensaje. Dice, él te va a decir algo, él no sabía ni qué le iba a decir. Entonces, ¿qué era lo que Pedro iba a decirle? Compartirle el plan de salvación. Amén. Compartirle que Jesucristo, aunque ya lo habían crucificado, está vivo.
que vive y reina, que es el Todopoderoso, que es el Dios vivo y verdadero, y que Dios no hace excepción de personas. Amén. Porque Jesús vino a su pueblo, dice la Biblia, ¿verdad? En el Evangelio, según San Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos son el pueblo hebreo, ¿sí? La nación escogida, la nación santa, ¿sí? Aquellos que Dios escogió desde un principio. Entonces Jesús vino a los suyos y no le recibieron, pero de ahí, como no le recibieron, se le abre la puerta a los gentiles donde entramos nosotros. Amén. Los gentiles somos las demás naciones, ¿verdad? Que rodeamos Gloria a al Dios. pueblo de Israel. Entonces, aquí muestra la Escritura que Dios no hace acepción de persona. Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, creían que esa bendición era solamente para ellos, ¿sí? Pero el Mesías no solamente venía para ellos. El Mesías, como él mismo después lo dijo, ¿verdad? Que mandaba a todos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Él vino, nació, ¿verdad? ¿Sí? Y murió por todos nosotros, por todo el mundo, para todo aquel que quiera recibirle, porque nadie está forzado, ¿sí? Pero a lo que vemos que si Dios no hizo acepción de persona y alguien que consideraban inmundo, porque así dice la Biblia, los consideraban inmundos a los gentiles, no, pues es un inmundo. Yo soy del pueblo especial, del pueblo de Dios. Amén. Entonces muchas veces ve a alguien en la congregación y lo ve así como que maloliente, medio inmundo, ¿sí? O sea, ¿quién eres tú para juzgar? Sí. ¿Quién eres tú para condenar? Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Se los acabo de leer precisamente en lo que dice en la carta de Santiago. ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Sí? ¿Quién eres? Aleluya. No somos nada, ¿sí? A veces se nos olvida, pero dice en el versículo 12 del capítulo 4 de Santiago, uno solo es el dador de la ley. O sea, nada más uno es el que da la ley. El que hizo y rige la ley es Dios. Dice que puede salvar y perder. O sea, Él puede salvar y también puede hacerlos perder porque Él es Dios. Amén. Dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermano, nosotros ¿quiénes somos para juzgar y condenar a otra persona? No somos nadie. Sin embargo, la Biblia, ¿verdad?, nos otorga la responsabilidad y la autoridad para así poder ejercer un juicio, pero tenemos que hacerlo como dice la palabra del Señor, obrar con justo juicio. Y para obrar con justo juicio hay que hacerlo siempre en el temor de Dios y bajo la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Si no lo hacemos con la palabra, yo no te voy a juzgar por lo que yo crea, por lo que yo piense. Yo te tengo que juzgar por lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Y si me salgo de lo que marca la Escritura, pues estoy tergiversando la Biblia, ya no estoy predicando al Cristo de la gloria, ya estoy dando otra palabra. Porque con ese le estoy juicio que faltando vas a respeto a juzgar, Dios. vas a ser juzgado. Yo mismo soy condenado. Así es. Entonces tenemos que aprender eso, ¿sí? Y tenemos que ser, ¿verdad?, realmente amorosos con todos nuestros hermanos. Aleluya. Amén. Yo espero en el amor de Dios que aprendamos a ser temerosos, hombres rectos, perfectos y temerosos de Dios, como el Señor estaba complacido, ¿verdad? Estaba lleno de contentamiento de su siervo Job. Cuando el chanclas va y se cuela ahí en la reunión de los santos, de los hijos de Dios, y le pregunta a mi Señor, ¿y tú de dónde vienes, chancludo? De rodear la tierra, le dice. Andaba dando vuelta a la tierra. Qué inteligente, ¿verdad? ¿Por qué le andaba dando vueltas? También porque andaba buscando, dice la Biblia, que el enemigo anda como un rugiente esperando a quien devorar. O sea, anda buscando. Sí. Y si tú te descuidas, el diablo viene y te devora. Amén. Entonces le dijo, ¿verdad? Mi Señor, nuestro Señor, que le dijo, mira, chanclas, ¿acaso te has dado cuenta tú que andas ahí paseando por toda la tierra, te andas rodeando? ¿No has visto a mi siervo Job? Y no hay ninguno como él sobre la faz de la tierra, hombre recto, Gloria a Dios. Temeroso. ¿sí? Hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Así nosotros tenemos que ser, para que Dios se sienta complacido. Dios, aleluya. Si se puede, si Job lo hizo, si varios varones de la Biblia y varonas de la Biblia lo han hecho para agradar a Dios, para tener gracia delante de sus ojos y tener la aceptación delante de su presencia, nosotros también podemos. Así es que deja de juzgar, ama a tu prójimo, perdónale y pídele perdón, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con todo tu prójimo, con tu hermano, y vive conforme a la palabra de Dios para que tengas lo que Dios quiere darte en recompensa. Dios tiene muchos premios para ti, tiene mucha recompensa, tiene muchas promesas de bendición. Así Pero es. tienes que ganártelas. Aquí nada de que a mí me enseñaron que tengo que reclamarle a Dios las promesas. Diablo mentiroso, ¿tú quién eres para reclamarle? Aleluya. Una de esas promesas grandes
la vemos en Deuteronomios capítulo 28, verso Amén. 1, donde dice, acontecerá. Amén. Acontecerá quiere decir que va a pasar. Va a suceder, así es. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre tu vida todas estas bendiciones. Amén. Y hay una larga lista de bendiciones. Les recomendamos que lean Deuteronomio capítulo Pero 28. también hay una condenación grande. También hay promesas de maldición. 28:15, de ahí en adelante viene otra Así es lista que grande. cuando alguien venga y diga voy a reclamar las promesas, tenga cuidado que esos maestros que se desviaron de la ley, que se desviaron del camino, que se desviaron de Cristo, que le enseñaron mal, porque le han enseñado mal, y que le dicen es que tengo que reclamar todas las promesas, usted no reclame nada, porque hay promesas de bendición y promesas de maldición. Tenga mucho cuidado. Esos maestros que Póngase a andan leer por la ahí enseñando una doctrina distorsionada, Herética. herética, en la cual dicen, te pongo la espada, cuidado, porque no hay mejor espada que la palabra de Dios. Amén. Amén. Así Te es. pongo la Gloria capa, a Dios. cuidado, porque la única cobertura que el cristiano tiene es la de la palabra a través del Aleluya, Espíritu Cristo Santo. vive. Aleluya. Santo es ¿Sí? Dios. Estaba viendo esas cuestiones de la espada y de la capa. Cuando que tenemos un ahorita apóstol. están sacando esas doctrinas de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, doctrinas distorsionadas, ¿sí? Que hacen lo que ellos quieren con el pueblo, ¿sí? Con la palabra, que la distorsionan y le hacen creer a la iglesia, ¿sí? Que hay poder en esa palabra de fierro, o que hay autoridad en ese pedazo de trapo que te ponen de la capa. No, hermano, obedece la palabra, sujétate a la palabra, ¿sí? Amén. Y el poder del Espíritu Santo vendrá sobre tu vida, siempre y cuando seas humilde, seas manso y seas obediente. Amén. Gloria a Porque Dios. eso es lo que el Señor quiere. Apártate del mal, busca el bien y Dios te siga bendiciendo. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos estamos viendo aquí, primeramente Dios, el próximo jueves a las 9 de la mañana. Sí, seguiremos transmitiendo en la página de Facebook, Ministerio Evangelístico, Profético y Misionero Aposento Alto. Nuestros números 782-135-9192. El número 782-131-6387. Por el momento lo tengo dañado, pero pueden llamarme, pueden mandar mensaje al 782-135-9192. Amén. Y al 782-101-6193. Le repetimos, 782-101-6193. Nos pueden mandar mensajes vía WhatsApp, nos pueden mandar mensajes de texto, nos pueden llamar A la hora que cualquier ustedes duda quieran. que tengan o Sea consejería. del país que sea. Así es. ¿Sí? Transmitimos desde Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, México. Shalom. Shalom. Dios les bendiga. Aleluya.